Alumnos, con el desarrollo de la materia Derecho de las Obligaciones, habiendo completado el módulo primero y segundo, y paralelamente a esta comunicación que les estoy dirigiendo, se les ha enviado o se les está por enviar en las próximas horas un aviso importante en relación a la fecha del primer parcial. La fecha del primer parcial estaba prevista para el día 12 de mayo. Por cuestiones propias de organización de la cátedra, se decidió posponerla para el día 19 de mayo, que sería este día viernes. Bueno, se les recuerda que las tareas que se han ido proponiendo en los desarrollos de cada una de las unidades de los módulos 1 y 2, en principio no era necesario que fueran realizadas de modo obligatorio por el alumno, lo que no significa que no sea conveniente y provechoso que las realicen, porque justamente les permite la comprensión de los textos, de los contenidos y de las normas específicamente que hacen al derecho de las obligaciones. En este caso, como ustedes podrán apreciar, a los fines de la evaluación primera de la materia, vamos a utilizar justamente este medio para explicarles cómo sería la evaluación parcial, que básicamente tiene por idea una evaluación práctica de contenidos teóricos. Es decir, que el alumno, a través de sencillos casos que se les proponen, resuelvan las situaciones planteadas con la aplicación de las normas, fundamentando obviamente la respuesta que dan. Bueno, en el caso concreto, yo he propuesto dos ejemplos de evaluación práctica que se los voy a pasar a comentar ahora, y después dos pequeños ejemplos de evaluación teórica que ustedes también deberían resolver el día del parcial. Los parámetros del parcial serán los siguientes. Se presentarán las situaciones prácticas y las situaciones teóricas que deben resolver. Van a ser comunicados, obviamente, por la plataforma el día viernes, así que por favor, traten de no tener responsabilidades asumidas ese día para poder presentarse, ¿no es cierto?, a rendir el parcial dentro del tiempo establecido y obviamente abriendo el temario, comienza a correr el tiempo dentro del cual deben resolver las situaciones que se plantean, que normalmente van a ser 5 o 6 situaciones. Bueno, pasemos al tema importante en cuestión, que sería ejemplo de ejercicios para evaluación del primer parcial, casos. Obviamente, casos prácticos. Primer caso. Acá la hipótesis es de un señor, José Gómez, que es acreedor de Luis Ramos, quien le debe la entrega de una cría de caballo de carrera. Es decir, Luis Ramos le ha vendido a José Gómez un potrillo. En la obligación no se ha estipulado la fecha de vencimiento. Y ahora lo que quiere José Gómez es que le entreguen el animal. Quiere reclamar la entrega del animal. ¿Qué debe hacer para reclamar el cumplimiento de Luis Ramos? Porque, ¿cuál sería en definitiva o el fondo de la cuestión? Y en esto es muy importante que el alumno lea con detenimiento la situación que se le propone para resolver. Quiere reclamar la entrega del animal, ¿y qué debe hacer para reclamar el cumplimiento? O sea que, como una primera cuestión, podríamos decir, no nos podemos olvidar que no sabemos en qué momento la yegua parirá el caballo, y a partir de ese momento, en qué momento Ramos tiene la obligación de entregarle el caballo al comprador, que es en realidad el acreedor del animal. Primera situación.
Ya después les voy a explicar los razonamientos de respuesta. Segunda situación. Juan Pérez compró 5 toneladas de durazno a Luis Jofré, quien los debía entregar el día 20 de febrero de 2023 a su comprador, es decir, a Juan Pérez, para la elaboración de conservas, de conserva natural o de conservas al natural. Bueno, para la elaboración del producto alimenticio, ir leyendo con detenimiento, Juan Pérez contrató personal temporario y alquiló maquinarias y hornos que son necesarias justamente para la elaboración de las conservas propiamente dichas. Bueno, el producto elaborado debía estar puesto en góndola o a la venta en las góndolas de los supermercados a partir del día 20 de abril de 2023. Es decir, acá Juan Pérez ha hecho una compra, en esa compra se ha establecido, como ustedes lo pueden ver claramente, la fecha en la que el deudor debe entregar la cosa, y en el contexto en el que el acreedor y el deudor se obligan. Porque se menciona, entonces es un dato relevante, que la elaboración del producto alimenticio, ¿no es cierto?, es conserva natural y que esa conserva natural debería estar elaborada en el mes de abril de este mismo año, teniendo en cuenta que la fecha de entrega o a partir de la fecha de entrega, el acreedor de la prestación tenía preparada toda la estructura de producción para la elaboración de las respectivas conservas. Bueno, Luis Jofré no entrega la mercadería, Luis Jofré sería el chacarero que debía entregar los duraznos, y ofrece entregarle el día 10 de julio del corriente año, es decir, abril, mayo, junio y julio, es decir, 3 meses después. El ofrecimiento es rechazado por el acreedor. Juan Pérez dice, no, yo a esta altura ya no lo quiero. Y entonces ahora viene la cuestión jurídica que ustedes tienen que resolver. A pesar de haber rechazado el ofrecimiento del deudor, porque en definitiva, en forma tardía, pero el deudor en definitiva ofrece pagar, ¿puede reclamar la satisfacción de su derecho de crédito? O podríamos decir, con mayor propiedad, ¿tiene derecho a reclamar en contra del deudor? Segundo caso. Bueno, evaluaciones teóricas o de carácter normativo, ¿no es cierto?, que en realidad implican un análisis muy sencillo. Primera cuestión. Cuando hemos visto la unidad del patrimonio del deudor como garantía de pago de los acreedores, y hemos visto la situación de los acreedores propiamente dicho, apareció un tema que hemos desarrollado, que es el tema de la prioridad del primer embargante. Entonces acá la proposición normativa es la siguiente. El artículo 745, al establecer la prioridad del primer embargante, está determinando la existencia de un privilegio en favor del primer embargante. Punto. Eso es lo que se les propone como contenido normativo. Se está diciendo, la norma dice que al establecer la prioridad del primer embargante se está determinando la existencia de un privilegio. Esta afirmación, esta aserción, ¿es verdadera o es falsa? Entonces, bueno, de acuerdo a lo que ustedes hayan estudiado, deberán hacer o elaborar la respuesta correspondiente fundamentándola. Y la cuarta pregunta de carácter teórico, ¿no es cierto?, es decir, un análisis teórico normativo de la misma unidad 5,
La retención, dice lo siguiente, ¿no es cierto? La retención de la cosa que ejerce el acreedor sobre la cosa del deudor constituye un derecho real en su favor, ya que implica la desposesión material y efectiva del deudor. En esta afirmación normativa, lo que se está diciendo es cuando el retenedor le saca la cosa al deudor porque no ha pagado, está ejerciendo un derecho real. ¿Verdadero o falso? Fundamente la respuesta. Bien, vamos a ir ahora a la solución de los casos. Primer caso. El primer caso hablaba del tema de los duraznos, el incumplimiento de la fecha, teniendo en cuenta los gastos en los que había incurrido el acreedor, un ofrecimiento tardío de cumplimiento por parte del deudor, el correspondiente rechazo del acreedor y la pregunta final, ¿tiene derecho el acreedor a reclamar algo? Bueno, si nosotros analizamos de acuerdo a lo que ustedes han estudiado, a las unidades que ustedes han estudiado, ¿no es cierto? Cuando nosotros analizamos la obligación en cuanto a sus efectos en relación al acreedor, vemos que la obligación tiene... bien, perdón. El primer ejemplo, disculpen, he empezado por el segundo, pero para no... voy a comentarles entonces el segundo, claro, les he estado dando la respuesta de otro. El segundo ejemplo es el de la compra del animal. La compra del animal, yo le he comprado el animal al vendedor, en realidad, por la naturaleza de la obligación que estamos realizando, nosotros no sabemos en definitiva en qué momento van a ser el animal y en qué momento el deudor tiene la obligación de entregárselo al acreedor. Entonces, cuando hemos visto en el tema de plazo, un temita que aparecía en unas imágenes que era el tema de mora y las excepciones al principio general de la mora automática, que es el artículo 887, si ustedes se fijan, la regla de la mora automática no rige respecto de las obligaciones sujetas a plazo tácito. Si el plazo no está expresamente determinado, pero resulta tácitamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación, en la fecha que conforme a los usos y a la buena fe debe cumplirse. Es decir, en la situación propuesta, habíamos comprado el potrillo, pero el deudor no lo entregaba. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuándo lo debe entregar? Bueno, ahí el plazo es tácito, porque la naturaleza misma de la obligación depende del hecho natural de la aparición del animal. Teniendo más o menos una idea de que el animal va a parir en tal fecha, se entiende que 45, 60, 90 días después, el animal ya puede ser entregado. Y a eso se refiere, resultan tácitamente de la naturaleza y de las circunstancias de la obligación en la fecha y conforme a los usos y a la buena fe que deben cumplirse. Es obvio que yo como acreedor no le puedo pedir al deudor que me entregue el potrillo en el mismo momento que nace porque el animal se va a morir. Tiene que estar con la madre para mamar, le va a pasar las defensas, bueno, todas las situaciones que son propiamente orgánicas. Entonces, ahí es donde está la respuesta en el artículo 887, en el inciso A del artículo 887. En el segundo caso, que era el caso de la elaboración de los duraznos, nosotros tenemos que el acreedor, cuando hablamos de las facultades del acreedor, que lo hemos analizado al ver los efectos de la obligación en relación al acreedor, el acreedor tiene, de acuerdo al artículo 730 del Código Civil, tres prerrogativas. Primera, tres facultades. O respecto del acreedor, tres efectos. Primero, el acreedor tiene derecho a recibir el pago espontáneo de la cosa
o en su caso, tiene derecho a la ejecución forzada. Inciso A del artículo 730. Inciso B del artículo 730. Tiene derecho a hacerse pagar por otro. Lo que no me paga, lo que no cumple el deudor, yo me lo hago pagar por otro a costa del deudor. Y la tercera situación, tiene derecho a reclamar las indemnizaciones correspondientes a daños y perjuicios. Y fíjense que en la circunstancia, en el caso que se les propone, bueno, ¿por qué se da este inciso C? Que ya lo hemos mencionado. Se da este inciso C porque muchas veces el acreedor ha quedado en una situación de indefensión frente al deudor que no cumplió y que ofrece cumplir de modo tardío, pero de tal magnitud que el incumplimiento tardío puede generar un mayor perjuicio para el acreedor, al perjuicio ya sufrido por el incumplimiento del deudor. En el caso de la circunstancia que se propuso, cuando se había pactado la entrega de la mercadería, ya tenía armada toda la estructura normativa, toda la estructura empresarial, el acreedor, para hacer la elaboración del producto. Pero resulta que esa mercadería, esa prestación, nunca se hizo efectiva. Pagó sueldos de obreros temporarios, pagó alquiler de maquinarias que han determinado siendo un costo, un daño para el acreedor, y 3 meses después, cuando ya no es época para la elaboración de la conserva, se presenta el deudor haciendo un ofrecimiento de pago y el acreedor lo rechaza porque debería volver a incurrir en los gastos que son necesarios para la elaboración del producto. Entonces, en realidad, lo que ha pasado acá es que el acreedor ha perdido el interés en la finalidad que tenía el contrato o que tuvo el contrato al momento de generarse la obligación con el deudor. Si la ley lo forzara, le estaría generando un nuevo daño. En realidad lo que quiere el deudor, lo que la ley reconoce que puede exigir el deudor, es algo distinto, que es determinar justamente que por la conducta imputable del deudor, a su voluntad, a la voluntad del deudor, por esa conducta él ha sufrido un daño o perjuicio. Y entonces lo que está reclamando son las correspondientes indemnizaciones. Artículo 730, inciso C. Esta sería la solución, ¿no es cierto?, a la proposición del caso que se les planteaba. Seguimos adelante. Prioridad del primer embargante. Habíamos dicho, quiero ver específicamente cómo, el artículo 745, al establecer la prioridad del primer embargante, está determinando la existencia de un privilegio. ¿Verdadero o falso? Fundamente la respuesta. Bueno, absolutamente falso. Porque en realidad, la prioridad del primer embargante es relevante entre acreedores quirografarios, que son los acreedores comunes, aquellos acreedores que no tienen ningún tipo de protección de su crédito, salvo la protección propia, ¿no es cierto?, del principio general del pars conditio creditorum. Es decir, estos acreedores se presentan a cobrar todos en un pie de igualdad en una ejecución individual. A esto deberíamos agregar que la situación del primer embargante solamente es posible, de acuerdo a lo que dice la norma, cuando dos acreedores, dos o más, no interesa, dos o más, embargan el mismo bien del deudor. ¿Y qué es lo que pasa? Que si ustedes se fijan,
En realidad la norma lo que establece es simplemente la preferencia. La preferencia. Es decir, no es que un acreedor tenga una protección específica, sino que simplemente la preferencia de cómo se va a cobrar es en función de quién en primer término logró la traba del embargo ejecutivo. Por eso, no me acuerdo si lo puse. No, este es caso teórico, no lo puse. Bien, no, es que había estado pensando, había hecho un caso teórico donde ponía fechas y entonces ahí sí deberían resolverlos en función de las fechas, que podría llegar a ser uno de los casos teóricos de examen. Bueno, entonces, la prioridad del primer embargante es solamente una preferencia y como lo dice el código en el segundo párrafo, esta prioridad solo es oponible a los acreedores comunes o quirografarios en los procesos individuales. Si varios acreedores embargan el mismo bien del deudor, el rango entre ellos se determina por la fecha de la traba de la medida. Los embargos posteriores deben afectar solamente el sobrante. El que primero embargó, o el que primero trabó, perdón, no el que primero embargó, el que primero obtuvo la orden, o mejor dicho, la traba registral del embargo, es el que va a tener derecho a ejecutar. Y lo que sobre de su ejecución, en el orden de la preferencia que han ido estableciendo las sucesivas trabas, irán cobrando los sucesivos acreedores. Bueno, y el último caso sería la situación de los privilegios especiales, porque en la última proposición normativa se expresaba la retención de la cosa que ejerce el acreedor sobre la cosa del deudor constituye un derecho real en su favor, ya que implica la desposesión material y efectiva del deudor. El mecánico que se queda con el auto lo está desposeyendo al dueño del auto. Y eso es un derecho real. En consecuencia, cuando le paguen, le devuelve la posesión. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Bueno, la respuesta es que obviamente es falso. No se puede quedar el alumno con decir es falso. Tiene que explicar el por qué. Tiene que hacer el desarrollo jurídico del por qué. Bueno, es falso porque en realidad constituye un privilegio. Es decir, hay una situación legalmente prevista, que es la del artículo 2582, inciso D, donde se determina que el derecho de retención que ejerce el retenedor o el retentor de la cosa se establece sobre las seguridades constituidas para liberar la cosa. Es decir, ¿por qué el mecánico se niega a entregar la cosa? Hasta que le paguen. Porque esa cosa es la seguridad de que a él le van a pagar. Todo el resto de las situaciones atinentes o las circunstancias atinentes en la norma al derecho de retención, referidas a que no hace falta orden judicial, que se puede sustituir la cosa, bla, 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 serían en esta situación cuestiones secundarias. Acá lo importante es recordar y responder, si tal fuera el caso, que no es un derecho real. Es en realidad un privilegio establecido en la ley y que obviamente, por estar establecido en la ley, es expresamente previsto en la ley. 2582, inciso D, del Código Civil y Comercial. Bueno, espero que estas sencillas explicaciones, igualmente, en este sentido también serán, obviamente, las situaciones prácticas que deberán resolver y los análisis teóricos,
sirvan para que puedan realizar el parcial y aprobarlo el día 19 de mayo. Por favor, estén atentos a la hora de inicio de actividad y a la hora de cierre de la actividad para que tengan el tiempo suficiente para poder elaborar las respuestas en función de las situaciones planteadas. A todos, saludos y mucha suerte al momento de realizar el parcial.